Vamos a buscar el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 9. El Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 9, el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta el versículo 27. En el Antiguo Testamento se trata de muchos temas, y principalmente la creación, cómo Dios creó al mundo, cómo fue nuestro principio, y luego el pecado, cómo ingresó al mundo y por el pecado, y nació la división entre los hombres y Dios, la historia, el origen del pecado. Luego sobre la ley, porque los israelitas se olvidaron de sus orígenes cuando ellos salieron de la tierra del Egipto a través de Moisés. Y Dios les preguntó que ustedes podrán cumplir mis mandamientos y mi ley. Entonces los israelitas de una sola misma voz contestaron: Denos, nosotros podemos cumplir tu ley. Y Dios ha visto la soberbia de los israelitas. La Biblia que dice en el libro de Génesis capítulo 3, el pecado ya ingresó al mundo, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos ya pecaron, son pecadores. La Biblia dice que el hombre está destituido de la gloria de Dios. No puede cumplir la ley de Dios. El hombre no es digno de Dios por sí mismo. Sin embargo, los hombres se olvidaron de su origen. Esa es una de nuestra naturaleza muy pecaminosa, olvidarnos de la gracia. En China hay un dicho: el resentimiento, la venganza
escribe sobre la piedra, pero la gracia que había recibido pierde juntamente con la corriente del agua, dice. Entonces, los chinos, antiguos chinos decían, la gracia que recibe los hombres escribe sobre el agua que corre. O sea, se le pierde el tiempo que corre. Entonces, por más que recibe alguna gracia, la gracia donde ellos escriben para acordarse sobre el agua, el correr del agua, el tiempo, se olvida tantas gracias que había recibido, ayudas que había recibido. Pero una vez cuando se siente muy mal con una persona, el resentimiento, ellos escriben sobre la piedra, nunca se olvida. Es una de la naturaleza pecaminosa nuestra. Los israelitas se olvidaron de sus orígenes, son descendientes de Adán, son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios. Si fueran por ellos mismos, nunca podrían ser un pueblo digno para Dios. Porque Dios les hablaba, ustedes son un pueblo del duro servicio, es un pueblo rebelde, un pueblo olvidadizo. Entonces Dios durante 40 años les ha dirigido con la gracia. Pero los israelitas se les creía mucho. Por eso Dios habló con ellos. Bueno, si yo les doy mis mandamientos, pero observen ustedes que atención, los mandamientos de Dios. Si yo les doy mis mandamientos, mi ley, ¿podrán cumplir? Ellos como contestaron en el libro del Éxodo capítulo 19 está escrito. De una sola misma voz, en voz alta contestaron, sí haremos. ¿Y qué pasó? El contrato ya estaba hecho. Dios llamó a Moisés, sube a monte Sinai. El contrato ya está hecho. Ellos me provocaron dar mi ley. Voy a ver que son realmente dignos, son merecedores o no. Y Moisés, anteriormente, como él hablaba con Dios, como hablara con su amigo. En el libro de Éxodo capítulo 4, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés hasta se discutía con Dios. Yo soy de corta palabra, no sé hablar, no soy la persona indicada. Él contestaba a Dios negativamente, como conversara como con un amigo. Entonces, ¿qué pasó? En el libro de Éxodo capítulo 19, cuando Moisés subió a monte Sinai para recibir la ley de Dios, vieron las nubes espesas, negras, con relámpago y estruendo. Entonces, desde toda la montaña, es una montaña peñascosa, temblaba todos, vibraba. Desde arriba los dardos del fuego salpicaban hacia abajo. Entonces Moisés, para subir a monte Sinai, sintió mucho miedo. Nunca Dios apareció de esa manera con Moisés. Era muy misericordioso y bondadoso. Pero ¿qué pasó? Moisés cuando subía a monte Sinai, temía a Dios y pedía a Dios que no hablara más, ya dejara de hablar con él, porque ya él no podía soportar más la voz de Dios, por miedo. Toda la montaña vibraba. Y luego, aunque era pleno día, no se veía el sol, totalmente oscuro. Desde arriba, los dardos del fuego, las piedras salpicaban hacia abajo. Entonces Moisés con mucho miedo subió. ¿Por qué Dios apareció a Moisés de esa forma? En el libro del Hebreo nos habla
sobre dos apariciones de Dios, dos montes de Dios. Dios que apareció en monte Sinai, Dios que apareció en monte Calvario, es muy diferente. Entonces en monte Calvario Jesús, Dios, ¿cómo se manifestó? Misericordioso. Los hombres eran tan malos. Ellos estaban matando al Mesías. Clavaron al Mesías. Insultaban al Mesías. Escupían al Mesías. Pero con mucha bondad. Jesús oraba por aquellos burladores. Padre, perdónalos. Porque no saben que hacen lo malos. Y Dios, y se contenía, nunca se manifestó con ira. Pues una persona cuando quiere encontrarse con Dios, subiendo a monte Calvario, si quiere encontrarse con Dios, puede encontrarse con un Dios misericordioso y bondadoso. Pero también habla de monte Sinai. Si quiere encontrarse con Dios de monte Sinai, ni siquiera Moisés soportó. Por mucho miedo. Porque la aparición de Dios sobre monte Sinai, ¿con qué condición Jehová apareció? ¿Como Dios misericordioso? Dios no se apareció con misericordia, sino con su condición legal. Dios justo y santo ante las criaturas. Entonces, ni siquiera Moisés pudo soportar. Entonces, Dios a Moisés dio los mandamientos. Y muchas personas piensan que Moisés había traído 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos estaban esculpidos sobre 2 tablas de piedras que Moisés habían traído. Pero los mandamientos que Jehová le había dado a Moisés está escrito en el libro de Deuteronomio con detalles. Los estudiosos de la Biblia metieron los mandamientos a la computadora para que la computadora contara el número de los mandamientos. La respuesta de la computadora son 613 mandamientos. Desde cuando llegó la ley que contiene 613 mandamientos, pero la condición de la ley estaba bien severa sobre todos los días de tu vida, sobre todo lo que te dijere, si cumpliere todos, hicieres bien, ni siquiera a un artículo contra un artículo, sobre todos los mandamientos que te dijere sobre toda tu vida, si fueres perfecto, hicieres bien, será bendito. Y luego sale bendición, Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1 como 8 a 9. En el caso positivo, así te bendeciré, unos 8 9 versículos. Luego, cambiando del sentido, pero si no lo hiciere, no lo cumpliere sobre todos los mandamientos que te dijere en toda tu vida, estas maldiciones te vendrán. Luego, más de hasta 60 y tantos versículos, maldiciones. Maldición, 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 maldición. Cuando leemos bien el libro de Deuteronomio capítulo 28, todas las maldiciones que sobre la nación Israel habían llegado, ahí están escritos. Comer su propio excremento, ser llevado a diferentes naciones, todas las naciones odiar a los judíos, ser maltratados, vivir como errantes, tu cielo se volverá en cielo del bronce. Entonces los israelitas sin saber hicieron pacto con Dios. ¿Qué pasó? El pacto ya estaba hecho. Moisés se bajó de monte Sinai después de 40 días y noche. Cuando se bajó,
el pueblo que hace 40 días juraron. Sí, cumpliremos. Sí, nosotros lo haremos. Denos tu ley, tu mandamiento. Apenas pasaron 40 días y noche cuando Moisés se bajó de monte Sinai. ¿Cómo se encontraban? Estaban idolatrando. Ellos esperaban a Moisés, pero 40 días y noche no se bajaba más. Y dijeron, un hombre jamás y nunca durante 40 días y noche sin alimento puede estar vivo. Estará muerto. Mira aquellos fuegos. Moisés murió. ¿Qué hacemos? Vamos a adorar a Dios para que nos bendiga. Ellos se acordaron muchas imágenes de diferentes dioses de Egipto. Uno del dios egipcio es el toro. Entonces ellos, acordándose de aquella imagen, hicieron que el becerro de oro. Y luego, haciendo un tipo de ceremonia que habían visto, una ceremonia erótica, pecaminosa, alrededor del becerro. Moisés, cuando se bajó, vio esa situación. Él sintió el peligro, porque el contrato ya está hecho. Como dijo, en el caso que no lo hicieres, no cumplieres, así te bendeciré. Maldeciré en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Si Jehová entra en acción, Moisés se dio cuenta que ni un israelita se quedaría sobreviviente. Entonces él trató de anular la ley, suspender la ley. Entonces tomó una acción. ¿Cuál acción? 2 tablas de piedra, aventó hacia la tierra, rompió 2 tablas, para que Jehová, conforme a la ley, no castigue a los israelitas. Deprisa él entró en medio del campamento y dijo, entre ustedes no me importa que hasta ahora que hayan hecho, que hayan adorado, idolatrado, no me importa. Desde ahora los que están por el lado de Jehová, apártense, vengan conmigo. 400 levitas salieron. Cada uno agarra su espada. Que den prisa. Desde ahora todos los que idolatraron, que sean sus padres, sus madres, sus hermanos, sus hermanas, sus hijos, sus hijas, destruyan todos. Entonces los levitas sacaron sus espadas, hicieron masacre contra su propia sangre y carne. Muchos murieron en su día. Moisés con su sabiduría detuvo la ira de Dios. Dios que dijo, Moisés ha trabajado bien, prudentemente. Pero otra vez llamó a Moisés, sube a monte Sinai, porque el pacto aún está vigente. Aunque tú rompiste 2 tablas, rompiste solo 2 tablas de piedra, pero el pacto está vigente. Tú rompiste 2 tablas que yo preparé. Entonces tú traes 2 tablas de piedra talladas. Yo voy a escribir otra vez mis mandamientos. Entonces los israelitas cometieron un grave error. Por desconocerse su origen, su condición verdadera. Pero no solo los israelitas, la gran mayoría de pobladores de este planeta no se conocen a su origen, su límite. Bíblicamente son sobrevaluados. Se les creen en gran manera. Se les creen más que lo real. Yo puedo cumplir la ley de Dios. Yo puedo salvarme a mí mismo. Soy capaz de salvarme. Yo me puedo salvar de diferentes situaciones de mi vida. Yo puedo ayudarme a mí mismo. Pero la Biblia que dice, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Luego, por más que trabajen duro, Jehová dijo, yo les haré cosechar cardos y espinos. Maldiciones. Pero la humanidad hace un desafío contra Dios. No estoy de acuerdo.
Yo puedo hacer una vida feliz sin ti. Yo no te necesito, yo sin ti puedo hacer una vida feliz. No solo lo judío, en nuestra sangre también fluye esa idea. Yo puedo hacer algo. Ese corazón provocó la venida de la ley. Es el viejo pacto. Pero ¿qué pasó? Cuando Dios dio a Moisés la ley, pero la condición de la ley es muy severa, sin misericordia. Dios sabía que conforme a este contrato, si Dios entra en acción, todos los hombres morirían. Cuando Moisés quiso bajar este monte Sinai, detente un momento. Aunque el pueblo de Israel solo pidió la ley, Dios les agregó un regalo más. Yo te daré un libro más. Es el libro de Levítico. Por si acaso, si violaré a un punto de mis mandamientos, contra un artículo de mis mandamientos, conforme a este libro me hará una ofrenda de expiación. Entonces será perdonado. Entonces, ¿por qué Dios desde monte Sinai ha dado las ofrendas de expiaciones? Sabía que no iban a poder cumplir. Dios ya sabía, ustedes no van a poder cumplir. Si ustedes son capaces de cumplir mi ley, mis mandamientos, entonces en vano yo establecí mi plan, el plan de la salvación, enviar al Mesías al mundo, Él salvar al mundo entero. Yo sé que ustedes no pueden, pero ellos estaban muy cegados. La necedad ciega a una persona. Totalmente estaban cegados. No, nosotros podemos, pero por si acaso, sí violaré, que invalidaré contra uno del mandamiento que yo les he dicho. Conforme a este libro, me ofrecerán ofrendas de expiación, serán perdonados de sus pecados. Entonces Jehová ya sabía que ellos no iban a poder cumplir. Luego, ¿qué ha sucedido? Conforme al libro del Deuteronomio capítulo 28. La historia de la nación Israel, continuación de guerras. Alguna persona por primera vez un día ya se siente bien animado. Yo voy a leer la Santa Biblia, quiero conocer el libro de Dios. Agarra el libro del Antiguo Testamento y lee, nada entiende. Guerras, masacre y matanza. Entonces, ¿qué piensa? Ay, no entiendo, ¿acaso Dios no es amor? Pero veo que Dios de Israel es muy cruel. Guerras, maldiciones. No entiendo. ¿Por qué? Los israelitas hicieron ese pacto con Dios. Que el contenido de ese pacto, las obras humanas, si fueran perfectas según la ley, te bendeciré, te ayudaré. Pero si no fueran perfectas, te maldeciré, te mataré, te castigaré. Por eso cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, continuación de masacres, guerras, lamentaciones y lloros continua. Se levantaron grandes judíos. Ellos exactamente descubrieron la falla de los judíos. Comenzaron a pedir a Dios. Por ejemplo, Daniel, Isaías, Jeremías, David. Ellos en sus oraciones confesaban, nosotros hemos violado tu pacto. Padre Dios,
no somos dignos de cumplir tu ley. Ten misericordia de nosotros. Los verdaderos judíos, realmente los verdaderos judíos, confesaban a Dios sus fracasos, sus derrotas totales. Hemos equivocado. Nosotros no podemos cumplir tu ley. No podemos cumplir tus mandamientos. Ten misericordia de nosotros. Sálvenos. Cada vez que algún gran judío alcanzaba hasta ese nivel, descubría el secreto cuando confesaba la falla y el fracaso del pueblo de Israel, Jehová les hablaba, les ha hecho ver el futuro. Tranquilo, enviaré el Mesías, el Cristo, el Salvador. Yo os salvaré. Yo os perdonaré. Ustedes ya están entendidos, por sus propias cuentas no pueden resolver el problema del pecado. Sí, Señor. Bueno, espera. Voy a enviar el elegido de la profecía. Él terminará el pecado del mundo. Él pondrá fin al pecado del mundo. Yo lo mandaré. Por eso, los verdaderos judíos del Antiguo Testamento no se les creían, yo puedo cumplir la ley, soy judío. No fueron así, eran muy humildes. Pedían misericordia a Dios, hemos fallado. Hemos violado tu pacto. Somos pueblos rebeldes. Entonces ellos no se acercaban a Dios conforme a alguna condición, sino solo pidiendo misericordia. Si no fuera tu misericordia, si no fuera tu gracia, seremos desaparecidos, perecidos eternamente. Perdónenos. Cuando un judío llegaba hasta ese nivel, Jehová siempre le daba misericordia, plano, tranquilo. Te haré saber un secreto. He aquí vienen los días. Van a ser un hijo. A través de una virgen, el cual será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Yo voy a perdonar a ustedes. Ustedes no harán algo, sino me encargo de salvar a ustedes. Así era. Pero los judíos de hoy, la gran mayoría, son muy diferentes que Daniel, muy diferentes que David, muy diferentes que Isaías, muy diferentes que Jeremías. Que dicen, podemos cumplir la ley, dice. Por esa razón, sobre el pueblo de Israel, durante cuántos milenios les ha sucedido. Castigos, iras, todavía no están despiertos. Yo siempre tenía ese sueño. Yo me gustaría tener un amigo judío, porque tengo muchas preguntas que yo quiero hacerlos. Mi primera pregunta, por ejemplo, yo tuviera un amigo judío. Amigo, yo quisiera hacerte una pregunta muy sincera. Mi pregunta es sincera. Yo quisiera hacer mi pregunta con toda mi sinceridad. Dime, sinceramente, ¿puedes cumplir todos los mandamientos? Es mi primera pregunta. Si trato de cumplir, no te pregunté que estás tratando de cumplir o no. Mi pregunta, ¿puedes cumplir todos los mandamientos en toda tu vida? ¿Qué edad tienes? ¿40? ¿50? Bueno, durante 50 años de tu vida, ¿has cumplido todos los mandamientos conforme a la Santa Escritura? Esa es mi pregunta. Pero lamentablemente todavía nunca tuve la oportunidad de tener un amigo judío, aparte del Señor Jesucristo. Entonces, esa es mi pregunta, porque la Biblia, los judíos leen el mismo Antiguo Testamento que nosotros tenemos.
Pero en el Antiguo Testamento los judíos confesaron, no podemos, Dios. Tú respetas a Daniel, sí, yo lo admiro. Pero en el libro del Daniel confesó que él no puede cumplir la ley. Tú me dices que tú puedes cumplir la ley. Tú reconoces a Isaías por profeta, sí es uno de profeta mayor del Antiguo Testamento. Pero Isaías dice que no puede cumplir la ley. Tú cumples. Jeremías pidió misericordia, confesó que sus antepasados, el pueblo de Israel, no pudo cumplir la ley, pidió la gracia, pero tú dices que puede cumplir. ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué no se coinciden? ¿Por qué lo que tú crees, lo que la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento dice, son diferentes? Esa es mi pregunta. Un día apareció un profeta llamado Jeremías, uno del profeta mayor del Antiguo Testamento. Entonces tiene un sobrenombre, profeta de lamentaciones, el profeta llorón. Porque el profeta Jeremías, durante su ministerio, todo el tiempo que sirvió a Dios, nada de buena profecía él profetizó, sino profecías que humanamente son malas. Él hablaba al pueblo de Israel, vendrá el ejército de Babilonia, el gran rey Nabucodonosor. El templo será quemado, destruido. Jerusalén totalmente será asolado. Todos los príncipes de judíos serán trasladados por cautivos, pero desnudos, así serán llevados. Entonces las esposas de los príncipes serán concubinas de los sirios, y luego sus hijos, hijas, son menores, serán esclavos. Los judíos para nada les gustó. Odiaron a Jeremías. Tú no eres el profeta de Dios. Si tú has venido de Dios, nunca puedes hablar contra la santa ciudad. Tú tienes que bendecirnos, tienes que hablar las profecías benditas, pero todos los días nos habla de las profecías malditas. Tú no has venido de Dios. Le maltrataron, hasta le metieron a la cárcel. Una vez en un pozo sin agua, es un hoyo, tan solo al empujarlo casi se muere. Lo metieron adentro. Tú no has venido de Dios. Sin embargo, los principales judíos lo temieron porque algunas palabras estaban cumpliendo. No estoy de acuerdo, pero no puedo matarlo, porque veo que alguna palabra que anteriormente había dicho se está cumpliendo. Un rey otra vez lo sacaba del pozo. Dime, bien amigablemente, dime todo lo que tú me dijeres. Las palabras de Dios, yo voy a escuchar. El rey esperaba que le hablara bonito. Bueno, ya que me da la oportunidad, tú morirás y tus hijos serán esclavos. Entonces, maldito sea, tú no has venido de Dios. Pero Jeremías decía, ¿ustedes quieren que yo diga la verdad o no? Yo les digo la verdad. Serán llevados a Babilonia. Nadie le quiso escuchar. Por eso el profeta Jeremías todos los días, lagrimeando, llorando, predicaba. Por eso le puso por sobrenombre, profeta de lamentaciones, el profeta llorón. Pero el profeta Jeremías dijo, vendrá el rey Nabucodonosor. Si ustedes ahora se rinden delante de él tendrá misericordia de ustedes. Porque es la voluntad de Dios. Jehová está castigando por la maldad del pueblo de Israel. Jehová levantó a Nabucodonosor como su siervo para castigar a Israel. Esa es la voluntad de Dios, que se rindan delante de él. Si esta vez obedecen a Dios,
el rey Nabucodonosor tendrá misericordia de ustedes, no hará ningún daño. En el caso contrario, la maldición vendrá sobre esta nación. Nadie creyó. ¿Qué pasó? Rey Nabucodonosor, conforme a la profecía de Jeremías, vino a Israel con su ejército. Deshizo la nación Israel. El santuario él destruyó. Deshizo totalmente. Todos los principales judíos fueron llevados conforme a la profecía de Jeremías. Entonces los israelitas, mientras que se iban a Babilonia semidesnudo, maltratado, sus esposas fueron concubinas de los sirios, los niños se han convertido en esclavos, con sus propios ojos viendo, llorando se acordaron de la profecía de Jeremías. Él era profeta de Dios. Él nos había dicho la verdad. El rey Nabucodonosor vino, él detuvo a Jeremías, pero lo perdonó. Porque todo lo que el rey Nabucodonosor iba a hacer, como él hubiese leído el corazón de profeta, el rey Nabucodonosor había predicho. Reconoció es el profeta. No le hizo nada del daño. Entonces los israelitas reconocieron, Jeremías realmente era profeta de Dios. Y Daniel es uno de los judíos que fueron llevados a Babilonia, pero llegó a ser un gran político, hasta el primer ministro del emperador de Babilonia. Daniel un día era hombre piadoso, él estaba orando. Dios, tu pueblo, o sea los israelitas, invalidaron tu pacto. Nosotros no hemos podido cumplir tu ley. Hemos equivocado. Perdónenos. Si fuera por la misma ley otra vez nos dé una oportunidad más, igual nosotros no podremos cumplir. Perdónenos. Él comenzó a pedir el perdón del pecado, la misericordia, en vez de pedir la ley y los mandamientos. Entonces el profeta Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías. Entonces leyendo el libro de Jeremías encontró en un capítulo, Jeremías profetizó que el tiempo de la presión está determinado por Dios por 70 años. Daniel se sorprendió mucho. Entonces Jeremías ya sabía cuántos años los judíos estarían en Babilonia como esclavos. 70 años. Todo lo que Jeremías había dicho fueron cumplidos. Entonces él creyó, todo lo que el profeta Jeremías había dicho son palabras de Dios. Comenzó a sacar un cálculo rápidamente. Y se dio cuenta, el tiempo de presión se está acabando. Nos quedan muy pocos años. Entonces, aunque se ve imposible, como el emperador, quien deshizo una nación, a los pobladores de esa nación les daría una orden. Pueden regresar a sus casas, pueden restaurar sus casas, pueden restaurar sus templos. ¿Quién político lo haría? Pero según la profecía de Jeremías, de una manera increíble, Dios convencería el corazón de un emperador de Babilonia. Él daría la orden para que los judíos se regresaran, restauraran Jerusalén, le construyeran el templo. Daniel creyó. Ahí recobró la fuerza. Comenzó a orar. Dios, perdone el pueblo de Israel. Ya vamos a ver. Capítulo 9. Versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos.
En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. El versículo 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. ¿Por qué Daniel recobró la fuerza? Entonces, aunque Jehová nos castigó, nos va a perdonar. Ya se nos acerca que el año que nos va a dejar libre. Comenzó a pedir, Dios perdone al pueblo. Nosotros no podemos cumplir la ley. Daniel simplemente pidió la restauración de Jerusalén, el regreso de los judíos a Jerusalén. Pero Jehová lo vio con agrado. A él le hizo ver una gran revelación. No solo simple la restauración del segundo templo de Jerusalén, sino a Daniel le permitió ver los fines del mundo. ¿Qué van a suceder? ¿Cómo van a ser? Vamos a ver el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Y vino el arcángel Gabriel. Eso no es un simple ángel, es el jefe de los ángeles mensajeros de Dios. Entonces el arcángel Gabriel vino en oración. Dijo a Daniel, Daniel, eres muy amado de Dios. Eres un hombre elegido muy amado de Dios. Dios me ha dado esta orden. Y hacerte saber todo lo que van a suceder en los fines del mundo. En los fines del mundo. Los últimos tiempos que van a suceder. Está determinado por Dios por 70 semanas. Hasta el fin del mundo. Esa es la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. De aquí cada semana en la profecía de Daniel se refiere 7 años. 7 años por 70. ¿Cuántos años? 7 por 70. 490 años. Está determinado por Dios hasta los fines. Hasta los fines del mundo, el último tiempo del mundo, por 490 años. ¿Desde cuándo? Vamos a ver. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías,
el arcángel Gabriel, ¿qué le dice? Va a salir la orden de un rey que restaurara la ciudad de Jerusalén. Humanamente, políticamente, ningún político haría esa tontería. A la ciudad que él destruyó, al pueblo que él deshizo y trajo, otra vez darle, es un pueblo rebelde. A ese pueblo darle la orden que regrese a su casa, otra vez construya su casa, luego reedificar su templo, el centro de fuerza de ellos. Para ellos el centro de la rebeldía. Darle esa orden políticamente es una locura. Pero el arcángel dijo, tú vas a ver, va a salir la orden por un rey de Persia. Babilonia fue destruida por medos y Persia. Entonces un rey tuperá, va a dar la orden, la restauración de Jerusalén. Desde cuando salga la orden de restauración de Jerusalén, está determinado por Dios por 490 años. Hasta el fin del mundo. Cuando Daniel recibió esta profecía, lo que el arcángel estaba diciendo a Daniel no era verdad, sino algo del futuro, supuestamente. Pero Daniel en su vida ha visto el tiempo de Dios cómo cumplió. Finalmente el rey de Persia, Artajerjes, él da la orden antes de Cristo 455 años. En el libro de Nehemías, Esdras sale. El rey de Persia, Artajerjes, da la orden. Los israelitas regresen a Israel. No sé qué le sucedió. Regresen a Israel, pueden reconstruir Jerusalén, el templo. La profecía históricamente fue cumplida. Entonces, a Daniel, de antemano Dios ha dicho a Daniel, cuando tú ves, tú quieres que salga la orden de la restauración de Jerusalén, a partir de ese día está determinado por Dios. 70 semanas, o sea, 490 años. Van a ser el rey de los reyes. El rey de los reyes, Mesías. El santo de Israel van a ser en la tierra. Luego, ¿qué dijo? Vamos a ver. 25. Desde ahora vamos a comprobar con la historia nuestra todo lo que Dios había profetizado a Daniel fueron cumplidos, ¿no? Históricamente. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, según los judíos, hasta ahora no vino el Mesías, ¿no? Hasta ahora no vino. Ellos hasta ahora están esperando la venida del Mesías. Pero fíjense, vamos a ver quién tiene razón, los judíos o estas palabras. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ya, 7 por 62, ¿cuántos? Disculpe, 7 más 62. 69, ¿no? 60, desde cuando salga la orden de la restauración de Jerusalén, reconstrucción del segundo templo de Jerusalén, 69 semanas, o sea, 69 semanas está determinado, son 490 años, pero aquí, que ha dicho 69 semanas, son 483 años.
a partir de ese día que un rey da la orden a la restauración de Jerusalén, después de 483 años, el Mesías aparece y muere en la tierra. Vamos a ver. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Primero la profecía fue cumplida. Nehemías, Esdras, Zorobabel, cuando salió la orden por el rey Artajerjes, que reconstruyera la ciudad de Jerusalén, se regresaron a Jerusalén. Zorobabel reconstruyó el segundo templo de Israel. Por eso generalmente lo llama el templo de Zorobabel. Cuando Zorobabel reconstruyó el templo, ¿nació Mesías en Israel? ¿El Cristo nació? No nació. No nació. Cuando usted lee en el libro de Esdras, Nehemías, cuando Zorobabel reconstruyó el templo de Jerusalén, no nació el Mesías, pero según la profecía, va a venir el Mesías. Así dijo. En el tiempos angustiosos serán reconstruidos. Cuando Nehemías se regresó, era tiempo angustiosos. Los enemigos se burlaban de él. Este templo nunca será reedificado. Este muro hasta unas horas cuando pisa se va a caer todos. En el tiempo angustioso, el segundo templo fue construido. El templo de Zorobabel. Pero históricamente, en la Biblia, cuando Zorobabel reconstruyó el segundo templo, no nació el Mesías. Vamos a continuar un poco más. 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Exactamente, 7 semanas más 62 son 69 semanas, cada semana son 7 años, 483 años. Desde salga la orden de la restauración de Jerusalén, el segundo templo, después de 483 años, el Mesías será cortado de la tierra. El Mesías morirá en la tierra. Ya vamos a sumar. La orden del rey Artajerjes salió antes del Cristo 455 años. Según nuestro conocimiento humano, Cristo murió de 33 años de edad. Después del Cristo, 33. Entonces vamos a ver. 455 más 33, ¿cuántos son? 488. Pero según la profecía, desde cuando salga esta orden, está determinado por Dios por 483 años. Casi se coincide. Entonces, vamos a ver. 455 más 33 son 488. Menos el número de profecía, 483. ¿Cuántas diferencias hay? 4 años. Según la profecía, a partir del día que salga la orden de la restauración de Jerusalén, está determinado por Dios 483 años, el año que el Mesías se muere en la tierra. Varía 4 años. ¿Por qué esta variación hay? Porque nosotros usamos el calendario, ¿cómo se llama? Gregorio, ¿no? Gregoriano. El año son de 365 días. Pero el calendario hebreo, el año son de 360 días. Entonces, con el calendario hebreo saca el cálculo
4 años de variación exactamente coincide. Entonces, conforme a la profecía, cuando Daniel profetizó sobre algo que todavía está por venir, nada está seguro. Después de un tiempo, un rey de Persia apareció. Misteriosamente dio la orden. Los judíos regresen a Jerusalén. Reconstruya el templo. Ahí Esdras, Nehemías, Zorobabel con mucho gusto se fueron en el tiempo angustioso, reconstruyeron el segundo templo de Zorobabel. Después de 483 años, 69 semanas, el Mesías será cortado de la tierra. Se coincide exactamente con la muerte del Señor Jesucristo. Murió en la cruz. Y luego, ¿qué dice? Vamos a ver. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Jesucristo un día subió al templo. Los discípulos mirando el templo de Zorobabel, que el rey Herodes arregló un poco. Por eso fue llamado el templo de Herodes, pero era el templo de Zorobabel. El segundo templo. Todos los discípulos viendo la estructura alababan, ¡ay, qué bonito, excelente! Jesús subió y dijo a sus discípulos, sobre una piedra, ni siquiera una piedra quedará. Vendrá un asolador, destruirá este templo, sobre una piedra, ni siquiera una piedra más se quedará. Todos serán destruidos. Los discípulos se sorprendieron. ¿Cómo? Entonces, algo que Jesús está diciendo es tragedia para los judíos, es maldición. Para la nación Israel, por el rey Nabucodonosor, el templo fue destruido. Pero Jesús, ¿qué les dice? Antes de que pase esta generación va a suceder así, digo. Antes de que pase esta generación, verán, digo. Este templo será destruido. Por eso los judíos se burlaron de él. Él que quiere destruir el templo, dice que el templo que durante 46 años construyó, él puede, cuando se destruye en 3 días, él lo va a levantar. Es un blasfemo, dice. Jesús, antes de entrar a Jerusalén, desde una cumbre miraba a Jerusalén, lloraba. Jerusalén, Jerusalén. Como la gallina, debajo sus alas protegen, que esconde sus politos. ¿Cuántas veces yo quería proteger a Jerusalén? Pero siempre ha sido rebelde, desobediente, lloraba. Porque Jesús estaba previendo el gran mal que se acercaba a Jerusalén. Luego cuando él subía a Monte Calvario, con la cruz, mujeres de Jerusalén lloraron, viendo su figura totalmente miserable, sangrienta. ¡Ay, qué pobrecito! Lloraba. Jesús se detuvo un momento, miró a las mujeres de Jerusalén. No lloren por mí. Lloren por sus hijos. Que oren a Dios que ese día no sea el invierno. Las mujeres que están encintas, mujeres que tienen bebé, serán malditas. Tus hijos todos morirán. Jesús dijo antes de morir en la cruz, antes de que pase esta generación, verá, la profecía será cumplida, este templo será destruido. Cristo murió, según historia humana, después de Cristo 33 años. Desde el año 66, después de Cristo, hasta 73, hubo invasión de romano a Jerusalén.
Entonces el rey de Roma se decidió, esta nación rebelde, deshacerlos, limpieza de la raza. Entonces el general Titos es el propio hijo del rey de Israel, rey de Roma, vino con su tropa. Comenzó a destruir Jerusalén. Antes de que, según los judíos, una generación es 40 años. Cristo murió después de Cristo 33. La ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén, después del Cristo, años 70, fueron destruidos. Antes de que pase una generación, verán, esta casa caerá. Ni siquiera sobre una piedra, otra piedra quedará. Aunque venga un destructor cuando destruye, no destruye hasta este grado. ¿Qué pasó? Titos destruyó Jerusalén, el templo, todas las piedras de Jerusalén, ni siquiera sobre una piedra quedó. Totalmente fue destruido. La profecía fue cumplida. Por eso Jesús lloró mucho. Desde lejos al entrar a Jerusalén, Jerusalén, oh Jerusalén. ¿Cuántas veces Dios les ha enviado profetas? ¿Cuántas veces les ha avisado la venida del Mesías? Siempre han sido rebeldes, incrédulos. Jesús lloraba no por sufrimiento de su cuerpo, sino al ver el gran mal que se acerca a la nación Israel. También en la profecía de Daniel está escrito. Después que el Mesías se muere, ¿qué sucede? Vamos a ver. El 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Daniel ha visto cuando Mesías se muere, después de 9 semanas, rey de un pueblo, de otro pueblo, viene a Israel, ¿qué hace? Ha de venir, destruirá la ciudad, el santuario. Entonces el general Titos, ¿qué ha hecho? Destruyó la ciudad de Jerusalén y el santuario. Su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. La profecía se encaja exactamente con la profecía del Cristo y fueron cumplidas históricamente. Vamos a buscar el libro de San Lucas. Muchas personas, en realidad, a causa de ignorancia, dicen, la Biblia, el hombre ha escrito. La Biblia no es la palabra de Dios. Por ignorancia, dice. Aunque haya muchos críticos, porque todavía no puede suspender, anular la Biblia. Porque los estudiosos, cuando estudian la Biblia, se sorprenden. Cuando eran ignorantes, podían burlarse de la Santa Escritura, hablar mal. Cuando estudian, se sorprende porque todo lo que ha dicho históricamente fueron cumplidas, exactamente. Entonces vamos a ver el libro de San Lucas capítulo 21. San Lucas capítulo 21, desde el versículo 20 al 24. San Lucas capítulo 21 del versículo 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabes entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Un día Jesús subió a Jerusalén. Unos discípulos viendo el templo admiraba, hermoso, gran estructura, es casa de Dios. Jesús apareció detrás de ellos, bien callado y frío. Y les dijo, vamos a ver,
el mismo capítulo, el versículo 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús dijo: hermosos, vendrán los días, ustedes verán, vendrán los días, antes de que pase una generación, vendrán. Sobre una piedra, nada, totalmente será destruidos. Luego desde el versículo 20, ya Jesús aún estaba vivo, está profetizando lo que iba a suceder después de 40 años. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ya Jesús ya estaba viendo en sus ojos Jerusalén rodeado de ejércitos, vendrá. Cuando usted viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. A su discípulo que dice: húyanse. Por más que en Jerusalén haya su casa, su familiar, algún terreno, alguna cosa de valor, no se metan adentro, abandone y que húyanse si quiere vivir. Esa palabra fue cumplida. Los romanos cruelmente mataron a los judíos. Todos los que estaban en Jerusalén eran como 2.700.000. La gran mayoría masacraron. Como la palabra de Jesús, los bebés agarraron de 2 pies contra pared, reventaba y mataba. Las mujeres encintas abría sus barrigas con espadas. Todo lo que Jesús ha dicho, cuando vieren eso, húyanse, que váyanse de ella, no se queden en Jerusalén. 21. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿En Daniel estaba escrito o no? Rey de un pueblo vendrá para destruir la ciudad de Jerusalén, el santuario, dijo, después de la muerte del Mesías. Cristo también, conforme a la Santa Escritura, habla, después de su partida, antes de que pase una generación. Se coincide exactamente. 23. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos. ¿Qué dicen? A todas las naciones. En el Antiguo Testamento, cuando la nación Israel, aunque muchas veces fueron llevados a otra nación, a todas las naciones fueron esparcidas. Ni una vez. A Egipto una vez. A Babilonia una vez. Pero Jesús, cuando viene este ejército, ¿qué dice? Serán llevados cautivos a todas las naciones. Una destrucción que nunca ha sucedido. Los judíos no serán llevados a una nación, sino a todas las naciones. El país se va a desaparecer. Jerusalén será hollada por los gentiles. Haz que los tiempos de los gentiles se cumplan. Romanos vinieron. Todos los judíos se escaparon. A partir de ese año, después de Cristo 70, hasta después de Cristo 1948, 10 de mayo, cerca de 2000 años, la nación Israel no existió. Los judíos
esparcido en todo el mundo, odiado por todas las naciones. Sufrieron. Ni una otra nación del mundo les ha sucedido esta maldición. Luego, aunque los judíos querían regresar a Jerusalén, ese movimiento, el sionismo, fue denominado el sionismo. Queremos regresar a Sion, queremos regresar a Sion. El sionismo nació. Por eso, en el año 1948, ellos se regresaron a la tierra palestina. Ahí ellos declararon restablecer el país Israel. La profecía fue cumplida. ¿Hubo la guerra o no? Los países árabes se levantaron contra Israel. Todos los críticos, los expertos dijeron, esta guerra no hace falta ver su final, el país Israel se va a desaparecer. Muchos países se levantaron contra una nación Israel. Entonces en aquel tiempo el general de ejército de Israel llamado Moisés, igual que Moisés de Éxodo, en una prensa de rueda, él dijo, nosotros en esta guerra usaremos un arma misterioso que el mundo hasta ahora nunca ha conocido. Nosotros venceremos. En 7 días la guerra terminó. ¿Quién ganó? El país Israel. Increíblemente. Y luego vinieron los reporteros, periodistas. Señor general, Moisés, usted antes de iniciar la guerra nos ha dicho que iba a usar un arma que nunca en la historia humana fue usado, poderoso arma. Nosotros durante este 7 días de guerra estuvimos atentos cuando los judíos van a usar ese arma. Imaginaban bomba nuclear y algo. Pero ellos no pudieron encontrar ni una huella. Entonces el general Moisés contestó, nosotros lo hemos usado, por eso hemos ganado. No le entiendo. Nosotros, como hemos dicho, hemos usado ese arma, por eso hemos vencido. ¿Cuál es? Nosotros nunca pudimos encontrarlos. Él dijo, es la Santa Biblia. En el libro de Ezequiel hay profecía, el regreso de Israel. Cuando se regresa, restaura su país, Jehová lo protege, vendrán los enemigos, Jehová dará victoria a Israel. En el corazón de cada un soldado, yo he puesto esta profecía. Dios con nosotros. Entonces la profecía fue cumplida. Desde ese día el país de Israel existe otra vez, pero todavía sin cesar guerra y masacre. Aunque mucha parte de Jerusalén restauraron, pero el sitio más importante aún no. ¿Dónde es? ¿Dónde es? La cúpula de roca, ¿no? ¿Dónde estaba el primer templo y el segundo templo? ¿Qué está ahí ahora actualmente? La cúpula de roca de musulmanes islames. Entonces los judíos no pueden descansar. Si no lo conquista, para ellos la victoria no es victoria. Entonces el sueño de los judíos, reconquistar ese sitio. Eso originalmente fue llamado históricamente Monte Morías. ¿Dónde está la cúpula de roca? Es un cerro. Antiguamente fue llamado Monte Morías. ¿Dónde exactamente es el templo? Adentro de una roca. ¿Y qué roca es? Donde Abraham ofreció Isaac delante de Dios. Ahí encima está el templo.
En ese sitio rey Salomón puso el altar del holocausto del templo de Salomón. Ahí estaba el templo de Zorobabel. Ahí estaba el templo del rey Herodes. Pero actualmente el templo de musulmanes islámicos. Los israelitas no pueden descansar. Por eso nosotros oímos día y tras días guerras en Israel. Hasta que lo recupere, ellos nunca descansan. Pero aquí Jesucristo que dijo, el versículo 24, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Es cierto o no? El sitio más importante aún sigue siendo hollado por los gentiles, ¿o no? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces Jesucristo aquí mencionó, existen los tiempos de gentiles. Nosotros actualmente estamos en estos tiempos de gentiles. Mientras que el sitio del templo de Dios, que sea hollado por los gentiles. Son tiempos de gentiles. Pero cuando finaliza los tiempos de gentiles, cuando los judíos reconquistan ese sitio, allí reconstruya el tercer templo. Termina los tiempos de gentiles. Queda, ¿desde cuándo inicia? Por eso entre 69 semanas, la última semana, hay un tiempo extra entremetido. Desde cuando el Mesías murió, no corrió la última semana, sino se paralizó. Se metió los tiempos de gentiles. Pasó más de 2000 años. Los judíos todos se esparcieron. Pero Jesucristo profetizaba, verá que la higuera otra vez florece. ¿Qué quiere decir? Ustedes verán la nación Israel de nuevo cuando se independiza, otra vez recupera su nación. Ya el tiempo está muy cerca que el Hijo del Hombre otra vez vendrá. Entonces, 1948 años, los judíos restauraron. Pero antes de la venida del Cristo, antes de la restauración del tercer templo, va a venir el Mesías otra vez. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos contar? Entre 69 semanas, la última semana, ahora estamos en los tiempos extras, tiempos de gentiles. Originalmente la salvación se dirigía a los judíos, pero por la desobediencia de ellos, la salvación se dirigió a los gentiles. Estamos en los tiempos de gentiles. Todos los gentiles que no son judíos, cuando oyen el Santo Evangelio, creen en él, ser salvo, recibir el Espíritu Santo de la promesa. Luego recibir la bendición que originalmente correspondió a los judíos. La compañía de Dios en la vida. Pero la Biblia nos dice, los tiempos de gentiles no son eternos. Los tiempos de gentiles son contados por Dios para que inicie a correr la última semana. Últimos 7 años. La mitad de primer 7 años va a haber un líder, un hombre político que va a resolver todos los problemas sensibles de la historia, especialmente el problema más sensible, más conflictos de la tierra de Palestina. A los judíos pacíficamente dará un logro, la reconstrucción del tercer templo, sin guerra con los países, los mundos árabes y musulmanes. Entonces los israelitas automáticamente le van a creer.
eres el hombre de profecía. El que ha de venir para salvar a la nación Israel vino. Luego, después de la primera mitad de últimos 7 años, Él entrará al santuario, dice, y declarará, yo soy Dios. La apostasia. Entonces los israelitas, por las profecías, se acordarán. Cuando vieran que suceden estas cosas, que se huyan, entenderán, Él no es Mesías. Entonces, si Él no es Mesías, ¿cuándo vino el Mesías? Ellos estudiarán y luego se darán cuenta, el Mesías hace tiempo había visto, había venido. Ellos lo habían matado. Volverán al Señor Jesucristo, dice, al Hijo de David. Él fue Mesías. Él era Mesías. Entonces el pacto de paz se rompe. ¿Qué sucede? La segunda mitad de los últimos años verá guerras de últimos días del mundo. Es la profecía. Entonces nosotros aún estamos en los tiempos extras. Pero nosotros somos bastante orgullosos. Por la gracia hemos recibido la salvación, pero la tomamos con derecho. Entonces la misma enfermedad de los judíos se pegó a nosotros. Creerse más que otros. Menospreciar a otras personas. Como los judíos menospreciaban a los gentiles. Los cristianos salvos, al ver a los incrédulos, todavía que los que no son salvos, hablan fácilmente de ellos. Después de haber recibido una gran salvación, menospreciar la salvación. Vivir según su gusto, conforme a los deseos de la carne. Creen que este tiempo continuaría eternamente. Vamos a buscar el libro de Romanos. Jesús habló de los tiempos de gentiles. El apóstol Pablo también habló de los tiempos de gentiles. Vamos a ver. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces el apóstol Pablo habló tiempo de los gentiles, tiempos extras. Los judíos, por la desobediencia, por no creer al Mesías, por no permanecer en fe, les vino el endurecimiento. Entonces, las ramas originales fueron desgajadas. Entonces nosotros éramos de olivos silvestres. Nos han injertado al buen olivo. Ahora recibimos la promesa de Dios, la compañía de Dios. Cuando uno escucha el Evangelio, cree, recibe el perdón del pecado, a él le llega el Espíritu Santo, Dios le acompaña, le bendice toda la vida. Pero no sean orgullosos, dice. Muchos de nosotros, especialmente entre cristianos jóvenes, mucho libertinaje. Yo tengo la vida eterna. Aunque me muera, ya puedo entrar a la vida eterna. Vive conforme a los deseos de la carne. Hace lo que quiere. ¿Qué dice? Cuidado, dice. Hasta las ramas originales no los perdonó, dice. Habla de los tiempos de gentiles. Hasta que la plenitud del número de gentiles se complete.
cuando se completa el número que Dios estableció, nosotros no sabemos. Termina los tiempos de gentiles. Viene la segunda vez el Señor es Cristo. Va a haber el arrebatamiento de la iglesia. Luego inicia la última semana. ¿Nosotros en qué tiempo estamos ahora? Entonces vamos a buscar dos textos más. El libro del Antiguo Testamento, Oseas. Oseas también es un profeta. Él también habló sobre los tiempos de gentiles. Oseas, después de Daniel, capítulo 3, el versículo 4 y 5. Oseas capítulo 3, el versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Qué dijo el profeta Oseas? Cuando el profeta Oseas estaba vivo en Israel había rey, príncipes. Pero él profetiza porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. A partir de cuando Romano destruyó ciudad Jerusalén hasta la fecha de hoy, Israel no tiene rey. No tiene rey, sin príncipe, sin sacrificio, no hay ofrenda. Sin estatua, sin efod, no hay sacerdote. Sin terafines. Está profetizado. Esto es lo que se refiere a los tiempos de gentiles. Pero los tiempos de gentiles continuarán. Vamos a ver el versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David. David es el Mesías, símbolo de Mesías, Cristo. Luego reconocerán a David, el hijo de David, el Mesías, el hijo de profecía que había de venir, había venido. Entonces finalmente se dan cuenta, entonces él era. Ellos volverán a él, a su rey, temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Luego termina la historia del mundo humano. Ya entonces, para concluir, en los fines de los años, fines del mundo, ¿qué sucederán? Los judíos otra vez van a reconstruir el tercer templo. Después que muchos días el templo, el lugar del templo, fueron hollados por los gentiles. Luego los israelitas se darán cuenta que el Mesías anteriormente había venido. Volverán a él, adorarán a él. Entonces nosotros, ¿cómo podemos saber las señales de los fines del mundo? Los judíos, conforme a la profecía del Señor Jesucristo, en el año 1948, restauró la nación Israel. Jesús dijo, la higuera, ustedes verán, la higuera totalmente reseca y muerta, porque Jesús estaba viendo la destrucción de Jerusalén. Después de la muerte, pero verán, un día otra vez se revive la restauración del país de Israel. Desde ese día, la venida del Hijo del Hombre, o sea, es Cristo, no está lejos. Alerta y atención, Dios. Nosotros aún estamos en esa generación. Y luego, para que las piezas de la profecía se encajen exactamente, los judíos deben tener un movimiento.
para reconstruir el tercer templo. Los judíos, ustedes pueden ver, yo desde cuando era estudiante de secundaria, estudiaba, sabía que los judíos ya tienen por pieza todos los materiales del tercer templo. Pero en estos días se está publicando ya. Ustedes en YouTube pueden ver con el título El tercer templo, montones de videos aparecen. Todos los utensilios del templo están ya hechos, preparados. En el estado de Minnesota de Estados Unidos, los judíos en lugares secretos, todas las piedras del tercer templo, ya todo tallada y preparada en un lugar escondido, están cuidándose. Entonces, para ellos, la única condición que les impide, el sitio más importante, está el templo más importante del mundo musulmán e islam. Por eso ellos levantan guerra. Cada día lo que ellos quieren lograr es ese sitio. Entonces, está muy cerca. Ahora se necesita solo la aparición del hombre de profecía, quien será llamado Anticristo. O sea, el Cristo, después de 69 semanas, fue cortado en la tierra. Pero no es el mismo Cristo, es el otro Cristo, que el mundo lo va a creer como el Redentor, como Salvador. Anticristo. Nunca será llamado Anticristo. Eso es una palabra bíblica. Nosotros lo llamamos Anticristo, pero el mundo lo va a llamar un gran político. O tal vez un gran político religioso. Unifica todas las diferencias. ¿Qué hace? Logra lo que los israelitas tanto esperaban. El sitios de la cúpula dorada de la loca, entregar a Israel de manera pacífica. Y para que el mundo musulmán y islam no se enoje, equivalente de eso, algo atractivo para ellos, equivalente de ese lugar, entregar a ellos. Un lugar o algo que ellos tanto desean. Entonces él puede satisfacer a los judíos, a los musulmanes, a los islames. Entonces los judíos, ¿cómo lo van a considerar? Eres el hombre de profecía. Entonces, para que la profecía sea cumplida, sea comprobada, eres hijo de David, aunque 100% sea judío o de su pariente, familia, de toda la manera debe tener alguna relación con la sangre judía, de la tribu judá. Entonces los judíos lo van a creer, eres Mesías. Luego reconstruye el tercer templo. Hermanos, nosotros ahora, ¿en qué tiempo estamos? Las últimas piezas, casi todas se están encajando. Falta ya 1 o 2 piezas nada más. Estamos en los tiempos más peligrosos. Yo siendo como cristiano, no veo las noticias como cualquier persona y veo la noticia de Israel, es el movimiento de Israel. El movimiento del Papa, de Iglesia Católica, es muy diferente que antes. Muy diferente que los anteriores. Hace poco el Vaticano que publicó, la segunda venida del Cristo es una mentira. Nunca Cristo vendrá, dijo. ¿No han visto ustedes esa noticia? Fue publicado. Seguramente Cristo estaba ebrio. En Santa Cena. Desde el tiempo de Pablo decía que él iba a venir, nunca vino. Él nunca vendrá.
¿Cómo la Iglesia Católica puede hablar de esta manera? Aunque así habla, ni un líder religioso se levanta contra eso. Yo no puedo aceptar, yo no puedo estar de acuerdo. ¿Cómo una iglesia puede hablar las apostasias? No va a venir el Mesías. Muchas cosas que anteriormente nunca han publicado se están publicando. Tal vez para algunos de Iglesia Católica sería una molestia. Disculpe, también está negando muchas vírgenes, ¿o no? Publicó Virgen de Guadalupe. No existe, es una Pabla, dijo. ¿Han visto esa noticia? Increíble. Entonces los católicos mexicanos, ¿qué dirán? ¿Se levantaron contra Papa? Entonces, ¿por qué así habla? ¿Por qué así habla? Entonces, de otras religiones, para ellos una señal verde o no. Ahora ya podemos trabajar juntos. No sé bien, pero al ver a estas señales, un movimiento muy peligroso, unificar las religiones. Y también el movimiento en Israel. En ese último día, más que nunca, tantas guerras, tantos desastres naturales. Por aquí, por allá, por toda parte. Entonces creo que la última pieza falta. La última pieza cuando nosotros que oiremos como la profecía. El tercer templo se reconstruye. Y luego, según el libro del Apocalipsis, aquel anticristo para controlar el mundo entero, el mundo unificado, o sea, el mundo unificado de las naciones, de las religiones. A todos los pobladores en su mano derecha o frente pondrán marca de bestia. 666 dice. Los que tienen sabiduría entiendan, porque no va a ser número arábico 666, número secreto. Estados Unidos publicó, desde el año 2017 es obligatorio. Todos los que moran en Estados Unidos recibir biochip en su mano derecha o frente. ¿Qué piensan ustedes? México está bajo la influencia de Estados Unidos. Cuando los estadounidenses lo aplican, tal vez no van a aprobar en otro país. Tal vez México, quién sabe. Entonces nosotros vemos los políticos como si fueran estudiosos de la Biblia. Sin saber nada, entre ellos conversan, entre ellos planean. Todo lo que hacen nos deja sorprendido porque se está yendo igualitos como la Biblia habla de los últimos años del mundo. ¿Ustedes qué van a hacer? Algún día por la ley obligatoriamente un nuevo edicto se ha establecido. Todos los pobladores en México, en su mano derecha, en su frente, reciben un tipo de chip. Es el código secreto de computadoras. No está muy lejos de nosotros. Entonces, no como alguna secta nosotros podemos decir, en tal fecha, tal hora Jesús vendrá. Así no podemos decir. Pero según las profecías, sentimos un presentimiento. No están tan lejos de nosotros. Quién sabe, nosotros seríamos la última generación que físicamente puede ver la segunda venida del Cristo. Tal vez nosotros seríamos la última generación de profecía. Yo como pastor, en esta mañana, ¿por qué he tratado de explicar esto? ¿Para causar miedo, atemorizar a ustedes? No. Sino, tenga el conocimiento, que entiendan en qué tiempo nosotros estamos viviendo. Por eso,
Por último, vamos a ver un texto y luego vamos a terminar. Romanos capítulo 11 del versículo 19 al 22. Romanos capítulo 11, del versículo 19 al 22. Pues las ramas, tiras, fueron desgajadas para que yo fuese inertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad, la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El apóstol Pablo primero se acordó de los judíos, sus paisanos. Le dolió mucho. También dijo a los gentiles, hermanos gentiles, por la desobediencia de ellos, el evangelio se dirigió al mundo gentiles. Pero no se enaltezcan, como las ramas naturales, por el motivo de la soberbia, fueron desgajadas. ¿Qué nos señala? Están limitados los tiempos de gentiles. No piense que los tiempos de gentiles es para siempre. Llegará que el fin de los tiempos de gentiles, la salvación vendrá a los judíos. Por eso nos aconseja con humildad valorar la gracia que Dios nos ha dado. Valorar esta gracia, esa gran salvación que nos ha dado. En humildad, alabar a Dios, servir al Evangelio, anunciar el Evangelio. Pero a algunos de nosotros se les pegaron la enfermedad de los judíos. Se creen en gran manera. Menosprecian a otra persona. Viven conforme a los deseos de la carne. Piensan que los tiempos de gentiles continuarían eternamente. No es así. ¿Quién sabe? En esta generación, Cristo segunda vez vendría. ¿Qué pasaría con nuestros familiares que todavía no son salvos? ¿Qué pasaría con nuestro Padre, nuestros amados hermanos, hijos, parientes? ¿Qué sucederán a ellos? No es el tiempo de estar flojos, sino atentos. Por la gracia la salvación llegó a mí. Pero mi Padre, ¿cuándo recibirá la salvación? A mis sobrinos, mis primos, ¿cuándo recibirán la salvación? Con humildad en vez de servir a ellos. Muchos se duermen espiritualmente. Satanás ha hipnotizado a muchos cristianos, como que Cristo nunca vendría en la segunda vez. Como nunca viniera en segunda vez. Viva lo que haciendo tú quieras. Pero siendo cristiano salvo, no se preocupa por sus familiares, no son salvos. Aunque uno de sus familiares más cercanos, cada día uno por uno se muere viéndolo, no se preocupa, ni se acerca, tampoco comparte el Evangelio. Educar a los hijos también. La salvación no es hereditaria. Algunas enseñanzas americanas, ¿cómo enseñan? Los niños inocentes automáticamente entran a la vida eterna, no están comprobadas con la Biblia. La salvación no es hereditaria. San Juan capítulo 1 que dice, todo aquel que recibiere la potestad de ser hechos hijos de Dios, no de sangre, dice. No de carne, no se hereda. Aunque mi papá es un gran pastor,
tan solo por ser su hijo yo soy salvo, está equivocado. La salvación es muy personal. Todo aquel que creyere será salvo. Algunos dicen, los niños son inocentes. Dios tendrá misericordia de ellos. Entonces, bíblicamente vamos a razonar. En el tiempo del diluvio de Noé, los hombres estaban muy malos. ¿Acaso en el tiempo de Noé no hubieron muchos bebés? Dios tuvo misericordia de ellos. Todo lo que no entraron al arca, ¿qué les han sucedido? Quedaron ahogados. En el día que Dios destruyó ciudad Sodoma y Gomorra, ¿acaso en ciudad Sodoma solamente habían los adultos nada más? Todos murieron. Nosotros, nuestra cabeza está invadido del humanismo. Creen que Dios, que sea como nosotros, como fuésemos, así pensamos. Entonces, piensa en Dios como fuera uno de nosotros. Es Dios. El tiempo está señalado. Rey David, Dios mandó a Saúl que destruya todos los amalecitas, hasta de los pechos. Los bebés amalecitas, ¿qué culpa tienen? Pero Dios, ¿cómo consideraba? Son símbolos de pecadores. Destruya todo, Dios. Saúl no lo hizo. Dios lo desechó. David sí. David cuando invadía un pueblo, nada y nadie perdonaba. Conforme a la palabra de Dios, destruía a todos. Según nuestro punto de vista, los niños son inocentes. Según nuestro punto de vista. Tal vez algunas personas que nunca han sido padres digan que los niños no saben nada, no tienen pecado. Pero los padres sí saben. Chiquitos, cuántos desobedientes, cuán rebeldes. No hacen casos. Muy chiquillos, tan solo por su volumen del cuerpo, no puede expresar lo que siente. Lo máximo que puede, zapatear, gritar, llorar. La primera palabra que aprende, no. No. Dime sí, no. Dime sí, no. Dime sí, no. Luego la segunda palabra, mío. Mío, mío. Todo lo que se ven son suyos. Mío, mío, mío. Ante nuestros ojos, porque son nuestros propios hijos de carne y sangre. Ay, cariñoso, inocente, no sabe nada. Pero Dios, ¿cómo ve? El pecado entró al mundo por hombres. Por cuantos todos pecaron. Que se preocupen por sus hijos. Educar a hijos para que conozca al Cristo. Que reciba la salvación. Por eso el gran siervo de D.L. Moody dijo, los niños desde cuando empiece a hablar, está en el tiempo de poder recibir la salvación. Orar a Dios, buscar una manera con sabiduría, más sencilla, más directa, más fácil, explicar a los niños la salvación del Señor Jesucristo. Por si acaso entre ustedes, teniendo tanto familiar no son salvos, los hijos no son salvos, ni se interesan. Dios los va a bendecir. Algún día sí va a recibir la salvación. Algún día sí Dios los va a utilizar. Mientras se le entrega los deseos de las carnes, cree que Cristo no vendría. Vive haciendo lo que quiere. Eso es lo que Satanás quiere lograr de nosotros. No sabemos cuándo sería, pero Él vendrá. No sabemos cuándo. Algunos de ustedes verán. Espero que ni uno de ustedes estén en ese tiempo, pero con sus ojos, la reconstrucción del tercer templo. Como hasta ahora las profecías increíbles, mientras que el mundo no lo creía, fueron cumplidos. Llegará ese día. Eso es lo que hace años atrás
en una iglesia un pastor chinito, no sé, predicaba tan largo, levantaba su voz y decía, eso es lo que yo había visto, había oído, creo que ahora se está realizando. Ni uno en aquel tiempo esté viendo eso, porque ya es muy tarde. Por eso, hermanos, en el resto de nuestra vida, no sabemos cuántos años viviríamos. Vamos a servir al Evangelio, a anunciar el Evangelio, primero a sus amados